días, bienvenidos a una edición más de Coffee Brain. Estamos transmitiendo directamente en vivo. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra. Como siempre, me acompaña la doctora Guadalupe Castro, psiquiatra, psiquiatra infantil y terapeuta familiar. Buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a esta edición de Coffee Brain. Y bueno, tenemos como siempre los controles a Monique de Amazon Estrategia Digital y nuestra invitada del día de hoy es la doctora Liliana Padilla. Ella es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en rinología y cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales por la Universidad Nacional Autónoma de México y un posgrado de alta especialidad en medicina integral del sueño por la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, Liliana, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. La verdad estoy bien contenta y sobre todo con un tema que me súper encanta, así que yo feliz de poder platicarles un poquito más del tema. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y para hacer un poquito de recuento, en marzo fue el Día Internacional del Sueño, el Día Mundial del Sueño, entonces dedicamos prácticamente casi todo el mes a hablar sobre el sueño y ya hemos hablado de generalidades, de los ciclos de sueño, de tener buenos hábitos e higiene del sueño, ya hablamos un poquito de las patologías más frecuentes del sueño desde un enfoque psiquiátrico y el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos del sueño que están relacionados con la respiración y por eso es que tenemos de invitada a la doctora Liliana, que ya es especialista en esta parte. Entonces, pues empezando un poquito, el título de esta charla se llamaba Ronco, ¿es normal? ¿Es normal roncar, doctora? La verdad es la pregunta y siempre que luego como médico, que sabes un poquito del tema del ronquido y los trastornos respiratorios del sueño, les preguntas a los pacientes, a las personas, y dices, oye, ¿y tú roncas? Sí, lo normal. Entonces, momento, creo que alguien se quedó con la duda durante muchos años y la ha ido transmitiendo conforme pasa el tiempo y pues luego piensan que sí, realmente es normal porque nuestros papás roncan, porque nuestros hermanos roncan, entonces pues lo normal es que yo ronque hasta que llega la pareja y dice, oye, pero ¿por qué roncas? Y él, pues lo normal. Entonces la respuesta es no, roncar no es normal. El ronquido es un ruido que se genera mientras estamos dormidos, respirando, y lo que nos indica es que la cantidad de aire que pasa por nuestra vía respiratoria, por nuestra nariz, por nuestra garganta, aquí en nuestra faringe, se reduce. Entonces el espacio, al verse reducido, genera ese ruido que nos indica que el aire no está pasando de manera normal. Y el tema aquí es que pues no es normal porque puede conllevar a algunas enfermedades, una de las cuales es la más famosa y común, que es la apnea de sueño. No significa que todo ronquido sea apnea de sueño, pero pues sí es un dato que nos da a nosotros como la alarma de que deberíamos preguntarle a la persona algunos otros datos que nos hicieran pensar si duerme bien y sospechar posiblemente en apnea de sueño. Ok, entonces no es normal roncar. ¿Cuál es como el motivo de consulta o qué es, cómo recibes tú a los pacientes cuando llegan porque roncan? ¿Cuál es como esa dinámica familiar con la que de pronto te encuentras? ¿O quién lleva a quién a consulta? A ver, platícanos un poquito. Para que no se sientan mal, para que vean que es más común de lo que nos podemos imaginar. Cuéntanos. Claro, la verdad es que tengo de todos tipos de pacientes, porque a veces se imaginan, ah, sí, ve al típico señor que ronca un montón, ¿no? Tengo desde la que se va a casar y que dice, oye, doctor, es que ronco y me da pena, pues que en la luna de miel mi esposa así como, ¡oh! Roncas, ¿no? Entonces es como la primera. Esos casos son los más difíciles para el especialista, los casos más leves de ronquido, porque realmente le tienes que dejar una vía respiratoria así como bien amplia para evitar que si se toma unas copitas de alcohol y si se relaja de más vaya a roncar. Entonces son los casos más difíciles. Pero de ahí ese es un tipo, ¿no? La soltera que se va a casar. La otra es los que ya están casados. Entonces, pues ya está casado y empieza a subir de peso, ¿no? Y poco a poco, y la esposa así como que, oye, yo no puedo dormir bien porque acuérdate que tengo insomnio, ¿no? Entonces llega la esposa que pues lleva al esposo porque ronca y doctora pues ronca
Y ahí cuando la persona o el paciente, pues él ni se da cuenta, ¿no? Porque prácticamente sucede mientras está dormido. Entonces, si no se da cuenta, ahí también es un poco difícil porque pues luego el paciente realmente tiene que decidir hacerse un tratamiento para mejorar, ¿no? Entonces, cuando el paciente no lo ve, es difícil, pero obviamente la que lo lleva es la pareja que le molestan los ronquidos. Y encontramos al último paciente, que es el más grave. Generalmente los más graves son aquellos que se quedan dormidos en todos lados. Ya la calidad de vida para esas personas o esos pacientes, pues es un poquito delicada porque salen al cine y se queda dormido. Están en la sala de espera y se queda dormido. Es más, los tengo en la consulta porque ya me lo sé, ¿no? Cuando vienen así por ronquido y sospecho de apnea y pues se quedan dormidos. Y los entiendo, o sea, no se me hace ninguna grosería ni nada por el estilo porque digo, oye, eso me habla de que es muy posible que no estés durmiendo de manera suficiente. Sin embargo, hay quienes tú al momento de preguntarles, oye, pero ¿duermes bien? Y ellos me dicen, sí, claro, duermo 12, 14 horas y me duermo una siesta y sin problema, doctora, yo me duermo facilísimo. Pues ahí notamos que hay un poco de falta de información acerca de que pues no es normal dormir tanto, no es normal estar cansado, tener sueño durante el día. Entonces, estas personas que están muy graves son las que responden mucho mejor al tratamiento. Una vez que respiran bien y duermen bien, es como si fueran otra persona. O sea, la pareja está súper contenta y él, como respira bien y duerme bien, pues son como que los pacientes que más me gustan. O sea, los más graves son los que más me gustan, pero porque realmente, pues el trastorno es muy importante. Entonces, a la hora de cambiarles, el hecho de que tengan energía para salir, hacer ejercicio y se sientan concentrados. Entonces, es la parte que a mí más me gusta de la medicina del sueño. Justamente esos casos. ¿Cuál es el abordaje cuando alguien llega? Cualquiera de estos ejemplos que nos acabas de poner, que son los pacientes que llegan contigo y te dicen, doctora, ronco, mi pareja ronca, o doctora, me quedo dormido todo el día. Desde el punto de vista de tu especialidad, ¿cuál es ese abordaje que se les da a los pacientes? ¿Cómo Bien, pues en la parte del interrogatorio, o sea, lo que les vamos a preguntar acerca de los síntomas, vamos a sospechar bastante. Por ejemplo, una mujer, las mujeres, a partir o posteriormente a la menopausia, nuestros músculos se empiezan a debilitar. Entonces, después de los 50, 60 años, una mujer que anteriormente no roncaba, que empezó a roncar y que ahora se siente cansada durante el día, nos da la sospecha de que pudiera tener apnea de sueño. A diferencia de aquellos que no roncan, bueno, que roncan intermitentemente, y que no tienen síntomas de un trastorno de sueño, como que se sientan cansados, con poca concentración, que se sientan con sueño durante el día. Generalmente en ellos no vamos a tener esos síntomas de la enfermedad. Entonces, podemos manejarlos de manera diferente. O sea, ustedes creo que ya platicaron previamente acerca de lo que son los estudios de sueño y la polisomnografía. Entonces, la polisomnografía o los estudios de sueño son el estándar de oro, o sea, es así como lo mejor para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, no significa que todos los pacientes que ronquen deban de hacerse un estudio de sueño. Habrá que interrogar a cada uno y determinar si sí lo amerita, o sea, si sí tenemos sospecha entre que ronca y posiblemente tiene apnea de sueño, o si por algún problema anatómico o estructural es su ronquido y puede mejorar con tratamiento ya sea médico o cirugía. Es bien importante definir estas diferencias porque también se puede creer que el ronquido pues se cura con cirugía o se cura con un spray en la nariz. Entonces hay diferentes sitios anatómicos en los cuales es importante ver qué tanta obstrucción tiene, si el paciente es o no candidato a alguna cirugía. O incluso hay personas que roncan, por ejemplo, el insomnio y el ronquido, cuando se unen, pues los pacientes tienen una restricción de sueño. Y cuando duermen, pues hay mayor relajación y entran más fácilmente en sueño profundo. En el sueño profundo hay mayor relajación muscular. Por lo tanto, si hay mayor relajación muscular, sobre todo en una fase que es el movimiento del sueño, fase REM o de movimientos oculares rápidos, hay completa relajación muscular. Entonces es muy frecuente que estos pacientes que tienen una restricción de sueño, que no han dormido, que hacen guardias o que tienen insomnio, al momento de dormir
pues vamos a observar que roncan. En esos pacientes también es importante interrogarlos porque el tratamiento es completamente distinto. En vez de llevarlos a un estudio de sueño, si yo a un paciente que tiene insomnio y ronca, si le pongo un aparato, el simple hecho de ponerle que todos los cables aquí en la cabeza y en la nariz, y estar en un laboratorio y estarlo vigilando casi casi y decirle, ah, no, pues duérmete 8 horas, pues el paciente obviamente me va a dormir una y va a ser un muy mal estudio de sueño y realmente no vamos a valorar la enfermedad como tal. Entonces siempre hay que ser bien específicos al momento de interrogarlos. El ronquido, cuando se asocia a ciertos síntomas, por ejemplo, me siento cansado durante el día, me siento con sueño durante el día, luego voy al cine y me quedo dormido, o aprovecho un ratito de la tarde y me quedo dormido, me levanto a orinar por las noches, me siento más irritable, más enojado, empecé a subir de peso. Esos son datos de que el paciente no duerme bien. Y si además la pareja nos está diciendo que ronca y que te queda sin respirar en las noches, porque luego la pareja primero está enojada por los ronquidos, ¿no? Así como si lo mueve y así. Y la segunda fase es que se empiezan a aterrorizar porque cada vez que le da una apnea, pues la señora está así como moviéndolo, ¿no? Entonces lo trae así como es que ya no respira. Y pues sí, o sea, sí te quedan sin respirar. Claro, entonces es muy importante como toda esta semiología investigar de dónde viene. Acabas de decir una palabra, apnea. Si nos pudieras contar un poquito más qué es la apnea y cuál es la diferencia entre la apnea y a qué le llamamos síndrome obstructivo, síndrome o el famoso SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ok, la apnea es una pausa respiratoria. Hay diferentes tipos de apnea. Están las apneas obstructivas, que la apnea obstructiva es en gran parte por el SAOS, o sea, es una apnea obstructiva, es un sitio que genera obstrucción de la vía respiratoria. Y están otros tipos de apneas como las apneas centrales, o sea, el cerebro no manda la señal al cuerpo para respirar. Y hay una combinación entre las dos, que es la apnea mixta. Estas apneas tienen una duración, o sea, si nosotros vemos un estudio de sueño, para que nosotros digamos que es una apnea, debería de tener una pausa durante 10 segundos al menos, que a veces se asustan 10 segundos y es muy normal encontrar apneas de 60 o 80 segundos. Y lo más característico es que siempre el paciente nos pregunta, oiga doctora, ¿y no me moriré por quedarme en apnea? Cuando es una apnea obstructiva, el cerebro, cuando estamos dormidos, se alerta, tiene como unos microdespertares que no son conscientes para generar mayor tono en nuestros músculos. Entonces, en las apneas obstructivas, aquí en el estudio de sueño tenemos unas banditas. Esas banditas nos ayudan para ver cómo está nuestro tórax y nuestro abdomen. En las apneas obstructivas vamos a tener movimiento de tórax y abdomen, a diferencia de las apneas centrales, en las cuales no lo hay. Entonces es bien importante diferenciar entre estos tipos de apneas, porque una apnea central pues puede conllevar otro tratamiento diferente, hay que pedir una valoración por algún neurólogo especialista en medicina del sueño y pues obviamente el tratamiento es completamente distinto. Y el síndrome de apnea es síndrome de apnea hipopnea porque las apneas también son igual de importantes que unas que se llaman hipopneas. La diferencia entre las dos es la cantidad de aire que entra. Normalmente en las apneas vemos así una curva plana cuando respiramos, que nos quedamos sin respirar, y las hipopneas seguimos respirando, pero nuestra respiración es de menor cantidad, menor al 50% de lo normal. Entonces las dos son igual de importantes porque al final las dos nos van a generar un despertar, que estos despertares, si nuestro cerebro en la noche se está alertando de manera continua cuando estamos dormidos, pues nuestro sueño primero, cuando nos empezamos a dormir, que a veces estamos dormidos y escuchamos un ruidito que nos despertamos fácilmente, ese es el sueño superficial. Ya que pasa un ratito de sueño superficial, nos vamos induciendo hacia el sueño profundo, la etapa 3 de sueño que es bien importante, y la etapa 4, bueno, que es el de movimientos oculares rápidos, el sueño REM, que es un sueño profundo. En este sueño, como hay completa relajación, es generalmente cuando genera el despertar. Y ahí sucede la gran parte del problema, porque como nos estamos despertando con estas pausas respiratorias durante la noche,
pues al final nuestro sueño se está fragmentando. Entonces, si nosotros viéramos un estudio de sueño en estos pacientes, podríamos encontrar que gran parte del sueño es un sueño superficial y que duerme muy poco sueño profundo, porque el cerebro justamente como se está alertando durante toda la noche, pues sí, estoy durmiendo 10, 12 horas y me despierto cansado. ¿Qué está sucediendo? Entonces, generalmente, estos trastornos, así como la apnea de sueño, el movimiento periódico de extremidades, el bruxismo, generan despertares y eso genera que no tengamos suficiente sueño profundo. Una persona que no duerme en etapa 3 de sueño, que es uno de los, es el sueño profundo más importante, pues al día siguiente nos sentimos que no nos podemos concentrar, nos sentimos más ansiosos, puede asociarse a depresión, a impotencia sexual. Entonces, son cositas bien importantes al momento de interrogar a ver el paciente, de poder decir, oye, tienes una apnea, pero bueno, no es patológico o no es una enfermedad, a diferencia de que, bueno, ya encontramos que tienes una enfermedad, que es la apnea, hipopnea obstructiva del sueño, ¿no? Lo definimos que la persona tiene al menos 5 apneas o hipopneas por cada hora que está durmiendo. Es muchísimo. Sí. O sea, es muchísimo. Sí. La verdad es que tienen muchísima chance de quedarse sin respirar. O sea, les digo, te doy muchas oportunidades para quedarte sin respirar, pero más de 5 ya es una enfermedad. Importante, a diferencia de los niños. Aquí en los niños modifica, porque en los niños el sueño no es por hacer menos al adulto, pero el sueño es más importante en los niños porque liberan la hormona del crecimiento. Entonces, si un niño se queda una vez sin respirar, ya tiene apnea de sueño. Si el niño ronca, no es normal, el niño no está respirando bien. Los niños tienen un crecimiento de la cara a través, la respiración por la nariz interviene en el crecimiento facial. Entonces, los niños terminan de crecer, la niña a los 15 años y el niño a los 16 años. Entonces, desde pequeñitos, si los vemos que roncan o luego el niño está súper irritable, ¿no? Así como, es que ya no lo aguanto, pues bueno, tal vez los niños también puede que no esté durmiendo bien. Entonces, a veces piensan que es, pues que el niño está, que es irritable por naturaleza. Oye, Lupita, ahorita que mencionas lo de los niños, Lupita, ¿qué tan frecuente es que a ti a consulta te lleguen, o sea, como los niños, que no hablamos mucho la vez pasada, con problemas de insomnio y que en un porcentaje de ellos te encuentres que roncan, o sea, que tienen apneas? Fíjate que es bien raro que la queja principal sea el insomnio en los niños. Principalmente son los cambios afectivos, la irritabilidad, la ansiedad, la conducta. Y los ronquidos no se reportan con frecuencia, no. El insomnio sí aparece una vez que se pregunta. Generalmente los papás no se dan cuenta y ya cuando lo preguntas los niños lo refieren. Pero esta parte que menciona la doctora de la irritabilidad, pues es un síntoma que se comparte ahí con la depresión y de hecho, pues el que no duerman bien es un factor de riesgo para que se depriman y se pongan ansiosos, ¿no? Entonces ahí se va conectando. Es que entonces pareciera que ese mito de, mira, duerme profundamente, está roncando, duerme como angelito, o sea, como que aplica mucho, porque a ti, Liliana, ¿qué tan frecuente es que te lleven niños porque roncan? O sea, ¿qué tanto sí están los papás alerta y no lo consideran algo normal? La verdad, en mi caso, sí es bien frecuente, pero siento que que soy la especialista en trastornos del sueño y no sé por qué, pero aquí en Cancún, bueno, yo estoy en Cancún, para los que no sepan, yo estoy en Cancún, pero aquí en Cancún mis colegas como que sienten que soy la otorrinopediatra. Yo soy otorrinolaringóloga de adultos y niños, pero me refieren mucho paciente pediátrico. Los audiólogos, los neurólogos. Entonces yo sí veo algunos y para mí es un poquito frecuente, o casi mi consulta del 50%, digamos, de los niños que veo roncan. El ronquido en los niños se trata completamente diferente que el adulto. Por ejemplo, en un niño que tiene sospecha de ronquido, incluso hay ciertos pacientes que por algunas alteraciones o modificaciones anatómicas, como niños con síndrome de Down, niños con autismo, con
cualquier enfermedad en la que tengan poco tono de los músculos del cuello, de la mandíbula o alteraciones anatómicas de la nariz. Se asocian también a ronquido, a rinitis alérgica, hipertrofia de adenoides, de amígdalas. Y en esos niños, pues hay que identificar si hay alergia. O sea, no nos vamos directamente a hacer un estudio de sueño. Nos vamos primero al tratamiento, porque es más clínico y el tratamiento, como es completamente diferente al adulto, a menos que el paciente sea candidato a cirugía y observemos que su saturación de oxígeno disminuye mucho durante la noche, es mejor llevarlo primero a un estudio de sueño para prepararlo para la cirugía. Generalmente estos niños, cuando tienen mucha gravedad, después de la cirugía pueden presentar complicaciones. Entonces, no todos los niños con alergia, no todos los niños que roncan se operan. Es importante la evaluación, primero darles el tratamiento y en esos pacientes que no responden bien al tratamiento médico, vamos a cirugía. Y en cirugía lo que tratamos son amígdalas y adenoides, siempre y cuando sepamos que gran parte de la enfermedad también es asociada a debilidad del tono de los músculos. Generalmente estos niños respiran mucho por la boca y como tienen su boquita abierta, tienen mucha debilidad, entonces también hay que rehabilitar. Entonces es gran parte de la medicina que se ha olvidado y que ahora empezamos a ver acerca de la prevención, acerca de la rehabilitación. Un niño que ronca tiene más predisposición a sufrir obesidad. Un niño obeso desde pequeño tiene mayor predisposición a ser obeso de adulto y obviamente más predisposición a tener la enfermedad de la apnea de sueño. La apnea de sueño, la importancia es que se puede asociar a otras enfermedades como hipertensión, como obesidad, como diabetes, y entre todas pues van haciendo algo que se llama síndrome metabólico, el cual pues al no dormir bien el paciente sube de peso. Porque también durante la noche, mientras estamos durmiendo en sueño profundo, nuestras hormonas están trabajando y tenemos unas sustancias que se llaman leptina y grelina que nos ayudan a mejorar nuestro metabolismo. Entonces, las personas que no duermen bien tienden a subir de peso y a veces podemos decir, es que roncas porque estás gordo. Pues ya ponte a hacer ejercicio y baja de peso y se te va a quitar, ¿no? Vale, te veo en un año. Oye, ese es un mito, o sea, no necesariamente el estar con sobrepeso es sinónimo de que roncan, o sea, ¿es la causa o no es la causa? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, no es la causa. Yo defiendo mucho a los gorditos, la verdad. Pero solo porque sé que el hecho de que no estés durmiendo bien genera que puedas aumentar de peso. Entonces, si yo le digo a un paciente, porque luego sí tengo pacientes muy gorditos, y me preguntan justo lo mismo, doctora, si bajo de peso, ¿se me va a quitar el problema o me puedo operar, que la cirugía bariátrica, etcétera, bajo de peso se me quita el ronquido? La respuesta es no. Depende mucho de los factores anatómicos asociados en los cuales tengamos obstrucción de la vía respiratoria. Entonces, hay que evaluar mucho el primer punto, si es hombre o si es mujer. Y eso es porque la mujer generalmente no almacena grasa en la parte del cuello y la lengua, a diferencia del hombre. El hombre cuando sube de peso, por raro que se escuche, almacena grasita en una parte que se llama base de la lengua, que está en la parte más posterior de la lengua. Entonces eso hace que el espacio se reduzca. Y además de eso, almacenan grasita en el cuello. El perímetro de cuello normal para los adultos, hombres, debería de ser de 40 centímetros. Más de eso nos pone en riesgo de, pues obviamente entre más amplio es el cuello, la vía respiratoria no se va a hacer más grande si aumentamos de peso, se mantiene igual. Entonces, si nosotros generamos más peso, más presión aquí en nuestro cuello, pues podemos tener más predisposición de tener estas apneas. Entonces, eso es importante también evaluarlo en quienes sí y en quienes no. Sin embargo, aunque veamos que empezó a subir de peso y empezó a roncar y además de eso tiene datos de apnea de sueño, que hay un trastorno durante la noche, es difícil, obviamente es recomendado, claro, cuida tu dieta, come saludable, eso lo deberíamos hacer todos, si es la recomendación del médico, hacer ejercicio, etcétera, todo lo bonito y fácil, va a ser recomendado. Sin embargo, si nos estamos despertando así cada hora, no estamos durmiendo en sueño profundo, pues nuestro aporte energético va a ser
mucho mayor. Vamos a tener más ansiedad y siempre nos va a gustar más como lo dulce, lo que se pueda depositar, generar en grasa, porque nuestro cuerpo, digamos que en la enfermedad, mientras dormimos, si no dormimos bien, estamos en un estado de estrés para nuestro cuerpo. Entonces, él va a almacenar más energía y vamos a aumentar más de peso. Y si el aumento de peso, si se acumula en cuello, en lengua o incluso en el tórax al momento de respirar, cuando ya es mucho, pues sí se va a asociar mucho más a la enfermedad. Eso. O sea que hay Sí, flacos, pues que, hay flacos que roncan, Claro, pero, sí, sí, sí. pero si alguien tiene sobrepeso, bajar de peso puede ayudar. Puede. Así es. Así es. oye, pues qué interesante la complejidad de un síntoma que parece tan normal y que está tan aceptado, digamos, pero que si nos podemos a pensar en toda la parte tanto biológica más física como la que estás mencionando, pues la complejidad y la importancia de identificarla, de tratarla, y también pensando en temas de salud mental, tanto a nivel individual como en familia, pareja, y bueno, pues no es raro encontrarse justamente parejas que una de las quejas principales pues es esa, ¿no? Que no pueden descansar. Muchos a lo largo de los años se acostumbran, pero muchos otros no. Es un problema el que tu pareja no te deje descansar y es un problema que llega a ser grave, ¿no? Inclusive al punto pues de separarse. Entonces, justamente estábamos pensando en los programas anteriores, en este impacto en la salud mental, tanto individual de no descansar y que estés irritable, que estés poco concentrado, que te deprimas, porque es un factor de riesgo para depresión, para ansiedad, y en la familia y no perder de vista que es un síntoma y que es un síntoma que se puede evaluar y tratar para mejorar y que no genere más impacto negativo en las relaciones. Claro, siempre es como un poquito rojo para nosotros el hecho de que, a pesar de que como torrinos vemos más la parte respiratoria y nos empapamos más de esto, siempre preguntamos, o es muy sugerido preguntar, si a la pareja le molesta el ronquido, si lo escucha. Muchas veces quien lleva a la persona es la pareja, porque o está preocupada o le molesta. O sea, no es muy raro, o sea, no es raro para mí que atienda a la pareja, uno por insomnio y otro por ronquido, ¿no? Entonces, así como entre los dos, así como que se avientan la bolita para ver quién está, o sea, quién mejora antes que el otro. Y obviamente, como tratamiento, pues en insomnio, la parte del insomnio, el momento de decirle al paciente con insomnio en las medidas de higiene de sueño, tú como médico le dices, bueno, mantente en un ambiente relajado, utiliza antifaz, y si hay ruido, utiliza tapones. Doctor, es que ni los tapones me quitan el ruido de aquí, del vecino, ¿no? Y luego se mueve y me da golpes porque luego avientan manotazos y... Entonces, sí es difícil, sí es difícil. Afortunadamente, como yo digo, bueno, el ronquido no te preocupes, yo te lo voy a quitar, o sea, yo me encargo de quitártelo porque afortunadamente hay excelentes tratamientos para la apnea de sueño, para el ronquido. Entonces, siempre se puede, sí, siempre se puede. Entonces, el paciente con apnea, pues a veces lo podemos silenciar, ¿no? Y ya cuando lo silenciamos, el paciente, o sea, la pareja con insomnio, pues dice, ah, ya, soy feliz. Entonces, la verdad es que es bien bonito porque sí le cambia la vida a la pareja. Y Y ya. cuando a pesar de eso los problemas continúan, bueno, pues entonces es momento de buscar un terapeuta de pareja y ya no solamente a la doctora especialista en sueño porque algo no está bien, ¿no? O sea, pero de que cambia las vidas, cambia las vidas. Hablabas No, de para los también, dos, no, sí, sí, definitivo, que definitivo. deja de roncar porque descansa y el otro también. Es que yo lo veo así, ¿no? Si no dormimos, estamos irritables, ¿no? Y cuando no duerme el que ronca, por el que ronca o porque hace apneas, y cuando no duerme el de al lado porque no lo deja dormir por los ronquidos, es que son como perros y gatos. O sea, se pierde la tolerancia. O sea, se pierde la tolerancia en todos los sentidos. Creo yo. La vida se vuelve más difícil. La vida se vuelve más difícil. Así es. Liliana, de opciones de tratamiento. Yo he escuchado a muchos pacientes que de pronto tienen miedo a acercarse porque muchos se han metido a investigar o a leer de los famosos CPAPs, de estos cosas que te conectan para respirar, que hace muchos años eran, sí, monstruosamente ruidosos, ¿no? Pero
pero tengo entendido que ya no son así. Cuéntanos un poquito del tratamiento. ¿Cómo curas los ronquidos? Son maravillosos. Bueno, ya que valoramos al paciente, ya que vimos si ronca o si tiene apnea de sueño, nos vamos a enfocar en el tratamiento. Un paciente que solo ronca, yo me voy a enfocar en cuestiones anatómicas, en cómo está su nariz. Él puede sentir que respira completamente bien, pero si yo a la hora de revisarlo observo que tiene alergia, que está inflamado, que tiene las amígdalas grandes, que tiene el cuello amplio, hay que investigar si tiene otras enfermedades asociadas, porque se asocia mucho a relajación muscular. Entonces hay que investigar si tiene enfermedad de hipotiroidismo, por ejemplo, si está durmiendo las horas suficientes. Entonces en esos pacientes primero nos vamos con las medidas de higiene de sueño y le decimos, pues primero te vas a poner a dormir bien, dormir tus horas y después vamos a evaluar si disminuye o no el ronquido y ahí pueden intervenir desde ejercicios para mejorar el tono de la garganta. Los podemos hacer, ya incluso hay hasta aplicaciones para realizarlas. Se puede hacer obviamente la cirugía, que nosotros como otorrinos siempre nos critican en la medicina del sueño porque dicen que nosotros queremos operar todo. Y sí, la verdad es que sí queremos operar todo, pero no todo se puede operar. Es que cuando puede ser un tratamiento eficaz y definitivo, pues, ¿por qué no? O sea, claro, sobre todo cuando el paciente o la persona la seleccionamos bien. Entonces, sí nos ponemos como bien específicos para seleccionar al paciente, porque para que nosotros les digamos a un paciente, ¿eres candidato a cirugía? Significa que lo vamos a operar y que le vamos a quitar el problema. Yo así les digo a mis pacientes, si no te digo que eres candidato, de nada sirve que te operes si al final te vas a quedar con una enfermedad que necesita ser tratada y que vamos a tener que utilizar el famoso CPAP. Ahora, el CPAP es el mejor tratamiento para la apnea de sueño porque nos garantiza, y lo podemos observar, sentir, ver con el paciente que se siente bien, que el paciente está respirando bien. El tema es que sí genera mucho miedo porque pues son unos aparatos aquí que la mascarilla, entonces si el paciente casi, pero es que yo no estoy enfermo. Pues la apnea de sueño es una enfermedad y es una enfermedad crónica, o sea, conforme pasa el tiempo, el problema va aumentando, porque como se relaciona a la debilidad de los músculos, pues de 5 o 10 años es posible que el problema empeore. Pero pues estas mascaritas ya se han hecho mucho más pequeñas, la verdad son mucho más amigables. El CPAP, por sus siglas en inglés, es presión aérea positiva continua, es como si fuera un compresor de aire. Es literal un aparatito que lo prendemos, está conectado a una manguera y a nuestra nariz. El paciente siente que casi está enfermísimo, que está intubado así en el hospital, se siente muy mal, pero la gran ventaja es que al día siguiente se sienten súper bien. O sea, entonces cuando el paciente duerme y respira bien, se siente bien. Cuidado porque hay algunos pacientes o algunas personas que no tienen buena adaptación. Es importante siempre pensar en que la persona o el paciente tenga una adaptación tanto ahorita como después. Entonces ahí hay que trabajar mucho con el paciente, con la persona. No significa que porque sea el mejor tratamiento va a ser el mejor tratamiento para todos. Entonces luego hay personas que leen mucho porque ahorita Google ya tiene mucha información. Entonces ya llegan conmigo, así ya, doctora, es más, ni me ven, ¿no? Le dicen a mi secretaria así, quiero un estudio de sueño y quiero el CPAP, así, ¿cómo? O vende el CPAP porque ya lo quiero comprar, pero me dicen que pues, necesita que calibrarse, porque sí tiene, pues es un equipo, chiste, ¿no? Tiene su chiste, o sea, es todo un arte que el CPAP, o sea, uno es... Claro, al fin y al cabo, pues es un equipo que te va a generar aire a presión. Entonces, si nosotros no conocemos, porque a veces el paciente o la persona como sabe la información de Google, pero no sabe la información de la fisiología y cómo se generan los gases en nuestro cuerpo, al momento de generar aire a presión, si la persona o el paciente tiene una enfermedad en la cual tiene elevación del dióxido de carbono, pues podemos generar otras apneas de tipo central, que son más delicadas que las apneas obstructivas. Entonces, tampoco todo lo que dice Google es verdad. Si hay que hacer el estudio de sueño, el equipo tiene su indicación, no hay solo el CPAP, hay otros tipos de equipos, está el equipo que se llama binivel o BiPAP que genera 2 presiones, hay equipos que nos van a marcar la frecuencia respiratoria si nosotros queremos marcar esa frecuencia. Entonces hay diferentes tipos de equipos dependiendo de la enfermedad, porque algunos pacientes no solo tienen apnea de sueño,
tienen otra enfermedad que se llama hipoventilación o obesidad. Generalmente esa enfermedad pues, son pacientes que son más gorditos. Anteriormente le decían la enfermedad de Pickwick. Y es muy característica porque son hombres, generalmente entre los 50, 60 años, que están por ahí en todos lados, gorditos, rosaditos y dormidos, ¿no? Entonces es muy característico esos pacientes. Hay que investigar si tienen el CO2 aumentado. El CO2 es el dióxido de carbono. En el cerebro genera toxicidad cuando se acumula y estas personas como están muy gorditas al momento de respirar, pues su cuerpo, como están gorditos, no tiene la capacidad suficiente pues para generar la inspiración ni la expiración. Entonces retienen dióxido de carbono que se asocia a las apneas. Entonces aquí el tratamiento es un poquito diferente. Por eso el estándar de oro es la polisomnografía y el mejor tratamiento es el CPAP, que es esa mascarita. Hay nuevos tratamientos también. Sí, hay un implante que se coloca aquí en un musculito en el nervio, que es el hipogloso. El hipogloso lo que hace es que nos da mayor tensión. Entonces, se coloca el implante, es una cirugía, y casi prendemos el control remoto y nos dormimos, y pues los músculos que anteriormente se colapsaban, pues ya nos generan buen tono muscular, ¿no? Entonces, es uno de los tratamientos que ya se está haciendo en varios países. Actualmente es muy caro. No lo tenemos, bueno, hay en México, pero no está todavía autorizado, pero esperemos que en algunos años más pueda llegar a ser tan fácil como, ronco, pues me prendo mi control remoto y ya, ¿no? Pero bueno, todavía falta, pero actualmente sí el CPAP para nosotros es una maravilla. Incluso los pacientes o las personas ya viajan con su equipo, ¿no? O sea, van a todos lados con su equipo y me dicen, es que yo, si me voy de vacaciones y se me olvida el equipo, pues aquí en Cancún es muy común. En Estados Unidos la medicina de sueño ya lleva muchos más años, entonces el sistema de salud en Estados Unidos pues les otorga su CPAP. Aquí todavía la apnea obstructiva del sueño, no sé por qué, los seguros la ponen como una enfermedad psiquiátrica. Entonces llega con apnea de sueño, el seguro no, pues está psiquiátrico, vete con las doctoras. Ojalá y los responsables de las aseguradoras estén viendo este coffee break, ¿no? O sea, la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad física. O sea, tenemos algo físico que provoca que el aire no entre. Exacto. Entonces... Sí. Y también deberían de cubrir los padecimientos psiquiátricos porque también son enfermedades. Sí, sí, no, me queda claro, estamos todas bien enojadas, ¿no? Así como... Sí, no, eso sí, no. Oye, yo tengo una duda de los medicamentos, de qué medicamentos pueden también causar alteraciones en el sueño, ronquidos, si hay alguno que tendríamos que tener cuidado. Claro, uno bien famoso porque es el clonazepam y que el ribotril y que el diazepam y el PAM y así, no, por favor. Mira, no nos empieza a ver a nosotras. ¿Y quién te dio este medicamento? Mi psiquiatra. No es cierto. El problema es ese, el problema no es cuando lo prescriben los psiquiatras, el problema es cuando lo prescriben los especialistas no en psiquiatría. Claro, o ya ni siquiera lo prescriben, ¿eh? Porque me han tocado pacientes pues que no, así nomás ya se lo toma para dormir mejor y dormir bien, y es que ronco, pero ya me tomé ribotril y no duermo. Pues bueno, esos medicamentos lo que generan es, digo, a nivel de sueño y a nivel respiratorio, yo les voy a hablar de mi área, lo que me incomoda de los medicamentos, aunque son excelentes ansiolíticos, pues nos ocasionan más relajación muscular. Y si nosotros hiciéramos una evaluación, sobre todo en pacientes con dependencia y adicción a las benzodiazepinas, o sea, estos medicamentos, se puede observar en estudios de polisomnografía que los pacientes tienen menor cantidad de sueño profundo. Entonces, yo luego les digo a los pacientes cuando utilizan las benzodiazepinas para dormir, y les digo, pues es que estos medicamentos te acortan el sueño profundo. Y justo lo que queremos, pues es aumentar el sueño profundo porque tienes un trastorno. Entonces, el medicamento nos va complicando un poquito más, justo por el tema de la relajación muscular. Entonces, entre más relajación, pues más problema. Hay pacientes, sobre todo los pacientes de insomnio, pues que en ocasiones sí deben de utilizar algún medicamento, porque ahí tenemos un efecto doble. Pues sí, el medicamento nos ocasiona relajación muscular, pero el hecho de que el paciente no duerma, entre más restricción de sueño, se va a relajar mucho más y va a tener más apneas.
Entonces es difícil contrarrestar estas dos enfermedades. De hecho, hay una asociación entre ambas. Hay pacientes que no tienen insomnio y nunca se conocían insomnes hasta que empiezan con las apneas. Lo que sucede en las apneas es que como hay tantos microdespertares, el cerebro se empieza a mantener alerta. Entonces, prácticamente como se está despertando toda la noche, ya el paciente dice es que ahora ya no duermo, ya duermo 2 horas y me despierto porque me ahogo y ya no me puedo volver a dormir. Y es por tantos microdespertares. Entonces, yo a veces sí les quito algunos medicamentos para prepararlos y hacer el estudio de sueño, porque con estos medicamentos sí nos puede dar mayor gravedad. O sea, si le hago un estudio a un paciente y me sale con apnea severa, puede que el paciente haya tenido, si le hubiera quitado el medicamento, pues una apnea leve y podamos modificar el tratamiento. Sin embargo, sabemos que cuando ya el paciente tiene dependencia o adicción, pues no los vamos a suspender así como mañana suspéndelo, y es que me dio ansiedad, ay, pues vete con la psiquiatra. No, No hay que suspenderlos. este es un muy buen ejemplo de cómo la medicina ha evolucionado y ahora el trabajo o sea, la atención al paciente es una atención multidisciplinaria y colaborativa, ¿no? Y no sé, porque todo el mundo diría, bueno, ¿qué tiene que ver la parte de otorrino con la salud mental? Todo, o sea, todo. Si hablábamos como que el sueño es la base de una buena salud mental y el pilar de la vida, o sea, como sin sueño no hay vida, que eran las conclusiones a las que llegábamos, en realidad, pues tiene todo que ver. Claro, Entonces, la verdad es que ya vivimos tan acelerados, así como que casi pareciera que el hecho de dormir nos quita tiempo, ¿no? Porque es como, pues, no, pues tengo que dormir. Y a veces, sí, cuando hay un trastorno o una enfermedad, lo que menos quiere la persona o el paciente es como dormir y más si tiene insomnio. Entonces, ya lo empezamos a ver como algo que nos dificulta. Y ahorita con la pandemia, pues obviamente me imagino que ustedes han notado que sea como desatado un poquito este tema, sobre todo yo lo que veo mucho son niños que luego vienen, siempre les pregunto, ¿no? A los niños, ahorita en pandemia, sus horarios de sueño. Entonces me parece sorprendente que los niños se duerman a la 1, 2 de la mañana, casual, y se despiertan a las 11. Y digo, bueno, pero aquí hay mucha ignorancia posiblemente y falta de información acerca de cómo se genera el sueño, porque tenemos algo que es ritmo circadiano, o sea, no por nada el día es día y el sol sale a las 6, 7 de la mañana y hay que verlo y liberamos cortisol. Entonces yo les platico a los pacientes todos los beneficios que tiene despertarse con el amanecer y dormirnos cuando se está oscureciendo, o sea, cuando está oscureciendo, pero el niño ya está pegado hacia la pantalla y ya desde chiquitos empezamos a ver estos problemas y cuando regresen a clases, pues la consulta va a estar llena, porque clásico, es que doctora, pues fíjese que no se quiere despertar. Pues claro, lleva un año durmiéndose a las 2 de la mañana y despertándose a las 11. O sea, yo tampoco me quisiera despertar con esos horarios. Entonces sí está ahorita muy, muy difícil, Grave la pero bueno, esperemos situación. que estos mensajes le lleguen a las personas adecuadas. Y sí, para cuidarles el sueño y el crecimiento y la salud mental y todo, ¿no? Claro. sí, yo digo, yo no me atrevería a decir que es un problema de salud pública, o sea, pero creo que sí estamos viendo mucha repercusión en el área de salud por el no dormir, por los cambios en el sueño. O sea, olvidémonos de cualquier otro trastorno psiquiátrico, es el simple hecho de no dormir está trayendo muchísimas repercusiones en la salud. Y sí, es el insomnio pandemia y todo lo que ha implicado. Una pregunta, ahora que Lupita decía la pregunta de los medicamentos, brevemente, ¿qué pasa con el alcohol? Porque ese tema no lo tocamos, no lo hemos tocado. Si el alcohol actúa en el mismo lugar, a ver, a nivel del sistema nervioso central, actúa en el mismo lugar que las benzodiazepinas, que es el sistema GABAérgico, que es un depresor y que lo único que hace es atontar al cerebro, tan. Pero a nivel de vías respiratorias, y si alguien tiene SAOS o ya ronca, ¿qué hace el alcohol? El alcohol también es un relajante muscular, entonces sí hay personas, bueno, es característico también, ¿no? Me fui de fiesta y la agarré fuertísimo, y es que, doctora, mi esposo nunca ronca, pero se fue a tomar unas copitas y siempre llega en la noche y ronca, incluso les da una cruda, si hasta tienen apneas, severo. Pero cuando el paciente no toma o no toma alcohol,
pues no tiene ningún, o sea, no tiene ningún síntoma, no tiene ronquido. Entonces, sí, efectivamente, el alcohol es un relajante muscular, entonces hay que tratarlo de evitar. De hecho, seguramente lo comentaron en las medidas de higiene de sueño, habría que evitar los estimulantes, entonces un estimulante como el alcohol, como el chocolate, los refrescos, para sueño hay que evitarlos. Pero como cualquier relajante muscular, el hecho de que la persona tome alcohol, pues también, a veces es difícil retirarlo porque hay quienes se sienten como más relajados antes de dormir si se toman una copita. Pero pues a nivel respiratorio, pues no sería lo recomendado. Incluso en pacientes que tienen ya la enfermedad, la apnea de sueño, se observa, ¿no? El paciente incluso me puede decir, doctora, y es que me puede dejar calibrado el equipo, elevado un poquito más la presión, es que me voy a ir de fiesta. Los pacientes ya saben que cuando toman alcohol se relajan más. Entonces los que tienen apnea de sueño, normalmente les dan unas crudas horribles, porque ya de por sí, si tienes apnea de sueño, te duele la cabeza. Y si además de eso le subes a las apneas, pues ya es como insoportable al día siguiente. Y los pacientes se conocen muy bien. Entonces, doctora, ¿le puedes subir un poquito a mis equipos? Justamente esos equipos de los que platicábamos, ahorita ya están bien novedosos. Y gran parte de la tecnología, ahorita con la pandemia, todo el tema de la medicina de sueño, como que se ha modificado en relación a que esos equipos generan, cuando respiramos, muchos aerosoles. Entonces, anteriormente se hacían muchos en los laboratorios de sueño, poníamos 4 o 5 pacientes en la noche en las habitaciones a dormir y utilizábamos ventilación con estos equipos de presión positiva, que es el CPAP. Entonces, lamentablemente, pues estos equipos generan aerosoles. Eso significa que la persona que está durmiendo a nuestro lado, si nosotros tenemos COVID, pues aumenta significativamente el riesgo de enfermarse. Por ese motivo, después de la pandemia, se han estado utilizando mucho más frecuentemente estudios a domicilio. El estándar de oro es la polisomnografía y la tecnología, pues ya la Academia Americana de Sueño nos está invitando a que hagamos todo casi casi a través de telemedicina. Entonces ya hay equipos que incluso el paciente casi casi con con un iPad que tienen las instrucciones, el paciente se puede colocar el equipo o se puede hacer el estudio a domicilio. Entonces es un tema ahí un poquito controversial, sobre todo ahorita por la pandemia, donde no es recomendado ventilar a los pacientes. Entonces clínicas muy grandes, sobre todo en la Ciudad de México, pues se las están viendo súper difícil porque estaban acostumbrados a tener 4, 5, 6, 8, 10 pacientes con ventilación y ahorita pues por el momento no se puede realizar con tanta comodidad, por así decirlo, por el riesgo de contagio. Claro. No, y estos equipos súper modernos de los que hablas, ya tú los puedes vigilar, ¿no? Desde tu computadora. O sea, tú puedes saber quién de tus pacientes usó el CPAP correctamente. Por supuesto, claro, claro. A quién hay que calibrarle el equipo. O sea, estar así como, si creíamos que con el teléfono nos vigilaban, el CPAP dice más todavía de nosotros. Sí, la verdad es que están súper novedosos. O sea, la medicina del sueño sí se ha enfocado mucho, sobre todo con estos equipos que el paciente lo tiene que utilizar durante pues toda su vida prácticamente. Se está enfocando en hacer las cosas más cómodas y más amigables para el paciente o para la persona. Entonces está padre porque el equipo pues ya tiene una aplicación, entonces tú en la mañana te despiertas y el equipo te pone una carita feliz y dormiste bien, triste, bla, bla, bla. Y además de eso, tiene la posibilidad de conectarse con tu médico especialista. Entonces, mis pacientes que tienen los equipos luego me comparten sus datos para que, ay, doctora, para estarlos viendo cómo están durmiendo, ¿no? Entonces, estos equipos nos dicen cómo está durmiendo, nos dice la presión a la que está el equipo, luego esos equipos tienen fugas, si no se coloca bien, tienen fugas. Entonces, me reporta si tiene fugas, me reporta si aún con el equipo está teniendo apneas y sobre todo el tipo de apneas que tiene, o sea, si son como bien avanzados. Eso está maravilloso porque de pronto es como te dicen, sí tomé el medicamento y entonces no sabes si lo tomaron o no. Ahí sí, no hay forma de que te digan, sí se usa el aparato, y no es cierto, no lo usaste. Bueno, solo hay una forma y es que el equipo tiene modo avión. Si el paciente decide ponerlo, porque yo les digo, oye, si alguna vez no quieres que yo vea tus datos o algo por el estilo, pues ponlo en modo avión y ya, no sabré nada de ti. Pero sí, me está registrando aquí en la computadora, entonces de repente veo así como que
porcentaje de cumplimiento o cuántas horas ha dormido con el equipo, ¿no? Entonces ya veo así como que, mira, aquí agarró fiesta porque durmió poco y ya a veces les mando mensajitos así como que, oye, te recuerdo que te estoy viendo. Oye, tú sabes más de tus pacientes de lo que ellos saben de ellos. Que si duermen o no, claro, sí. Y algo importante, y cerramos con esto la parte del CPAP, es que ahora ya los equipos no hacen ruido, porque todavía de pronto los vemos en películas, ¿no? Unas mascarillas gigantes y un respirador como si fuera un pulmón artificial. Y que al día de hoy, pues son muy nobles, ¿no? En ese sentido. Sí, no, es un ruido prácticamente blanco en el que se escucha muy poco, a menos que el paciente tenga así una fuga horrible, que se le esté saliendo el aire, etcétera. La pareja es la primera que se despierta y que despierta, y que despierta a la pareja, ¿no? Pero si no, la verdad es que son maravillosos, sobre todo para la pareja. O sea, si compara el ruido que es mínimo del CPAP al ronquido, no, pues nada que ver, ¿no? Familia feliz. Sí. Antes de leer los comentarios, una última pregunta. Ya escuchamos la respuesta de Crisel como psiquiatra del sueño. Ahora te la queremos hacer a ti. El monitoreo del Apple Watch para monitorear el sueño. A ver, cuéntanos. Hacia la parte como mecánica o ventilatoria. ¿Qué opinas de eso? Sí. Porque los pacientes llegan seguramente con sus aplicaciones de, mire doctora, sí duermo, no duermo, ronqué, no ronqué. Claro, la verdad es que es bien chistoso, porque me choca y así como, bueno, como especialista como que lo sabemos, pero así casi piensan que lo que nos dice es real, ¿no? Y sí, tiene parte cierta realidad, porque tomemos en cuenta que es un actígrafo, entonces va a decirnos nuestra actividad. Entonces el sueño, cuando tenemos sueño superficial, el tono de nuestros músculos es mayor que cuando tenemos sueño profundo. Entonces a través de eso lo podrías saber. Pero realmente no podríamos determinar una patología o algo anormal solamente con un reloj. La verdad es que yo no los tomo en cuenta casi para absolutamente nada. Prefiero ponerle un oxímetro de pulso y hacer un registro durante toda la noche a darle tema al Apple Watch. Sobre todo si estamos viendo que tenemos un trastorno, porque un trastorno, el actígrafo te va a decir lo normal que él está pensando porque tiene una deducción a través de un software que va a deducir lo normal. Pero cuando hay un trastorno, pues estamos pensando que debe de haber algo anormal. Los que sí ya son más novedosos y que digo, bueno, me podría dar mucha mayor información, es que ya hay relojes que están saliendo con saturación de oxígeno. Entonces, esos, yo digo, bueno, ahí sí, a ver, vamos a ver tu saturación durante toda la noche. Porque cuando hay una apnea de sueño, la saturación baja 3%. Es muy sutil, o sea, sí tendría que ser un sensor muy sutil para tener esos registros en los cambios de saturación. Pero bueno, nos podrían dar una idea, pero a veces el paciente se clava con que lo es todo porque Google ya le dijo cuáles son las fases y los porcentajes y él está enfermo. Entonces, pues no siempre es así. Como herramienta para un primer acercamiento, pues creo que es bueno, ¿no? Así de decir, hay algo me dice aquí que no estoy bien, a ver, ¿quién es el especialista? Correcto. Bueno, voy a algunos comentarios. Muchas gracias, Mercedes, por sus comentarios. Ana María Torres, Silvia Galván. Excelente invitada la doctora Liliana Padilla. Qué gran tema. Utilizo un CPAP desde hace 3 años y me ha cambiado la vida. Hay gran variedad de mascarillas y he encontrado la que más se ha adaptado a mis necesidades y comodidad. Exacto, esa es la parte más importante, sobre todo ver al paciente, ¿no? Siempre les digo a los pacientes, enfócate mucho en ver qué es lo que te incomoda de tu tratamiento, porque estos tratamientos no son por 1 o 2 días, son por muchos años. Entonces, si te molesta que no sé qué en la nariz, pues hay que hacer eso en la nariz para que al final tu apego al tratamiento pues sea lo mejor posible. De nada sirve que ahorita es como ir al gimnasio, ¿no? Te emocionas y le das al gym y le das a la apnea, pero en poco tiempo pues ya lo aventaste y lo botaste, ¿no? Entonces esa es parte importante. Y el otro comentario de Capson, que pues sí, él consideraba, o sea, que lo que dice, culturalmente el ronquido se considera como algo normal y que dormía con la boca abierta y que ahora pondrá mucho más atención a su ronquido. Así es, Cap. Liliana, ¿cuál es el mensaje final para las personas que nos están escuchando? Bueno, pues el mensaje final es que los invito a que se hagan una autoevaluación ustedes mismos de cómo sienten que descansan, cómo sienten que duermen. Pongan atención a la cantidad de horas que duermen durante la noche, pongan atención a su sueño, es bien importante, a veces nos clavamos mucho en el día, en las cosas que tenemos que hacer. El sueño y la relajación
es parte de la salud en general. El hecho de dormir es en gran parte vida. Entonces, pues nada, ojalá que puedan difundir un poquito la información y el hecho de que roncar pues no es normal y se pueden acercar con mucho gusto. Muy bien. Lupita, ¿algún mensaje final? Muchas gracias a todos, muchas gracias doctora por esta información tan importante que nos comparte y que creo que va a ser útil para todos. Yo creo que nos vamos a formar próximamente allá para ver este tema de los ronquidos y bueno, pues que no se queden con las dudas, no se queden solos con las molestias, escuchen a sus parejas también, que ahí les van a dar información importante de su calidad de sueño, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todos y por aquí continuamos. Doctora, ¿dónde te pueden encontrar los pacientes que quieran una evaluación porque roncan y ya se dieron cuenta que no es normal roncar? ¿En dónde te pueden encontrar? Estoy en el Hospital Galenia, en el consultorio 404. Aquí son bienvenidos. Aquí en los comentarios ahorita les dejo mi número de teléfono, que la verdad es que no me lo sé, pero ahorita se los dejo aquí abajo en los comentarios. Perfecto, ahorita posteamos todos los datos de contacto. Pues muchísimas gracias, doctora. Padrísima la clase. Sí, fue una clase, sí, para nosotros fue una clase. Padrísima la charla, aprendimos mucho. Y pues, de verdad, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Monique, de AMA +1 Estrategia Digital. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Bye. Bye.